Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo. Bienvenidos a Un Café con el Profesor. Este podcast ve en la educación un agente de transformación, una forma de trascender y dar un aporte a la sociedad. Veo enseñanzas y aprendizajes en todo lo que observo. Es por eso que a través del cine, la literatura, el arte, las entrevistas y las vivencias personales, como en el podcast de hoy, encontraremos ejemplos prácticos, didácticos y divertidos para que pasemos de la teoría a la aplicación en la vida real. Conversamos sobre elementos de formación y de inspiración para ayudarte a ser mejor líder, emprendedor y, ¿por qué no?, mejor persona. Sin más, ponte cómodo, sírvete una taza de café y comencemos. Muy puntual, doctor Luis Arce. Qué bueno saludarlo. Buenos días, profe. Sí, aquí tratando de cumplirle, tratando de ser un poquito puntual, profe. Sí, señor. Fíjate, acabamos de conectarnos, ya tenemos 10 personas con nosotros en este en vivo. Hoy, viernes 11 de junio. Muy agradecido con usted por aceptarnos esta invitación, ¿verdad? Las personas que nos siguen en nuestra cuenta de Instagram conocen que nosotros manejamos el tema de liderazgo y lo estudiamos desde diferentes aspectos. Y hoy pareciera que nos vamos a salir un poco de esa línea, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de actualidad, de lo que está pasando en Colombia en estos momentos, y aparentemente eso se saldría un poco del tema de liderazgo, pero ya tocó el tema nuevamente. Primero, y con las buenas noches para todos los que nos acompañan, ya nos están saludando. Buenas noches a Lisette, a Padilla, a exalumno mío, qué bueno. Doctora Karen Barraza, que fíjate tú, está aquí acompañándonos a pesar de que tiene unos compromisos importantes. José Payares, gran amigo. Denis Granadillo, desde Panamá. Interesante. Ya somos 15 personas, doctor. Bueno, yo quiero empezar presentándolo. Hoy nos acompaña el doctor Luis Arce, que como ustedes ven es una persona muy joven, pero le ha rendido, ha estudiado bastante, es un profesional del derecho, es especialista en derecho civil y laboral, maneja temas importantes como derechos notariales, derecho deportivo, responsabilidad civil y extracontractual de actividades de alto riesgo. Tiene experiencia en investigación y en solución de problemas jurídicos. Pero a pesar de esa hoja de vida, no lo invité en este viernes 11 de junio para que hablemos de temas laborales y de derecho, sino para que hablemos de la realidad, de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país. Y bueno, profe, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, buenas noches. Buenas noches, profe, y muchas gracias a usted por invitarme a hablar de esos temas tan importantes y en este momento del país, que creo que es necesario hacer un conversatorio sobre estos temas. Correcto. Yo lo asocio con el tema del liderazgo por tres cosas. Uno, porque un líder debe estar al tanto de su contexto, ¿verdad? Local, nacional, mundial, y lo que nos está pasando indiscutiblemente está afectando a muchas empresas, por solamente tocar un tema. También es un tema un poquito delicado y la verdad pensé mucho en hacer este live porque estamos en un momento, digamos, de polarización y tiene uno que manejar esto con mucho cuidado, pero mirado desde la vista del liderazgo, podemos analizar que si nosotros podemos tener una posición y una persona una posición contraria a la que nosotros pensamos, pero con argumentos y respetando su forma de pensar, pues también estamos hablando de liderazgo. Así que yo creo que es totalmente pertinente lo que vamos a conversar. Y bueno, después de este saludo, profe, yo quiero que entremos en contexto de una vez. Y yo creo que la primera pregunta definitivamente, que ya yo me perdí, es ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el paro? O sea, por qué está protestando la gente?
¿Qué cree usted de las razones de este paro? Y, profe, empezamos con una pregunta complicada y más hoy en día si lo miramos en retrospectiva, si lo miramos hacia atrás lo que ha pasado. Existen muchas causas para este paro. Incluso la dificultad de la pregunta está en que depende a quién se le pregunte, así mismo será la respuesta. Depende al sector que se le pregunte, así será la respuesta. Si nos vamos a una marcha y le preguntamos a alguien por qué está protestando, va a variar la respuesta, que podrá ser primero por la reforma tributaria, segundo por la salud, por la educación, dirán por la corrupción, dirán asimismo que por lo abandonado que tiene el país a ciertas regiones como el Chocó, la Guajira. Otros dirán que porque siempre nos han gobernado los mismos, y entre otras causas que muy posiblemente se me escaparán. Esas tantas causas hacen muy difícil definir de qué se trata esto. Como existen ya tantas, es complicado definir. Ya hoy uno se pregunta, bueno, ¿y de qué se trata el paro? Incluso podemos poner de ejemplo que el comité del paro se reunió con el gobierno nacional para tratar de llegar a unos acuerdos, y los estudiantes no se sintieron representados. Y creo que con razón, porque ¿quién eligió a esas personas que están allá? ¿Qué legitimidad tiene para ir a hablar por otras personas? Y es tantas causas, profe, que hacen que sea difícil definir de qué se trata esto. Lo que sí podríamos hacer es, ¿qué ha pasado? Y resulta que pasa es que un comité del paro dijo, vamos a marchar cierto día de finales de abril, esto por una reforma tributaria. El ministro Carrasquilla se dio cuenta, ni sabía cuánto valía el precio del huevo, la docena de los huevos, y salieron a protestar. No, profe, y salieron a protestar. Estos muchachos, hay que decirlo que estos muchachos y todas las personas que fueron, lograron acabar con la reforma tributaria. Uno pensaría, pues si es por la reforma tributaria, pues ya no protestan más. Pero no, siguieron. Luego pedían la renuncia de Carrasquilla. También renunció, pero aún así siguen en las calles. Hoy en día siguen en las calles. Luego el caballito de batalla fue la salud. También el proyecto de ley de la salud también se hundió. Y aún así, hoy siguen en las calles, pero yo no veo muy claro el por qué. Incluso vi hoy en las noticias que alguien del comité del paro manifestaba que tenía como fines electorales, fines de subir votos para el año 2022. Entonces, sintiéndolo mucho, profe, se me hace muy difícil contestar esa pregunta. De hecho, a las que tú has mencionado, yo hasta le sumo otra que he escuchado, ¿no? Sin tener la verdad revelada, que es una injerencia de Venezuela, que es el narcotráfico, que son los indígenas pidiendo sus derechos, que son los despedidos por el Cerreón. O sea, he escuchado tantas explicaciones que por eso empecé por esa afirmación. Ya estoy perdido en cuáles son las razones del paro. Y de lo que tú has mencionado, quiero mencionar dos cosas. La primera es que supuestamente, por ejemplo, la primera razón visible fue la de la reforma tributaria. ¿Y por qué lo traigo a colación? No sé si esa fue la razón o no. Lo menciono porque digamos que en encuestas que hicieron en su momento a personas que estaban en la calle protestando, les preguntaban si habían leído el proyecto de reforma tributaria, o por lo menos un resumen, o por lo menos cuáles eran las ideas principales, y ninguno la había leído. Simplemente por un tema de redes sociales, por un tema de prensa, y porque a nadie le gusta una reforma tributaria porque está asociado a más impuestos, pues simplemente no, salimos a votar, pero salimos a protestar sin conocer el texto de la reforma, sin tener claridad de qué tanto nos afectaba. Lo que sabemos o lo que escuchamos fue lo que nos decían las noticias, o algunos líderes de opinión, o algunos influencers, por llamarlo de alguna manera. Y de pronto, para pasar a otra pregunta o a otro contexto, tú mencionabas algo de que escuchaste hoy
de una persona, esa persona ayer se hizo famosa en redes sociales, es un funcionario un representante de FECO, de una de las asociaciones. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque se supone que esa persona está en la mesa de diálogo, se supone que está representando un sector, así como otras personas, y a mí la pregunta que me asalta, y es la que te quiero trasladar a ti, bueno, y a los que nos están acompañando, es si en esa mesa de negociación está representada toda la sociedad que está protestando. ¿Qué piensas tú de eso, Luis? Profe, como ya anticipé en mi respuesta anterior, evidentemente no, y creo que puedo afirmar que evidentemente no, porque los estudiantes, vi estudiantes muy pilos, manifestando que no estaban de acuerdo que ellos sí estaban protestando, pero no estaban de acuerdo con lo que estaba pidiendo el Comité del Paro, ni que negociaran con ellos, porque es que, ¿qué legitimidad tiene alguien que no fue elegido ni democráticamente? O no sé, ¿por qué están allá? ¿Será que son los más sabios? ¿O por qué? Entonces, si ya uno dijo que no, pues ya sabemos que no están representados todos. Pero además de eso, como son tantos factores, profe, yo creo que es muy difícil que puedan estar negociando en una misma mesa y que se armonicen entre ellos mismos, tantas como usted nombró más, y ahí podemos decir también las personas LGTBI, podemos decir las mujeres, están matando muchas mujeres, pero ahora confluir armónicamente tantas causas como es la salud, la educación, los sindicatos, los docentes, es muy difícil que en una misma mesa se sienten a negociar de un mismo lado, cuando en ese mismo lado ni están de acuerdo. Entendiendo uno, pues que Colombia no es el paraíso, obviamente. Entendiendo uno que existen injusticias y existen de pronto causas legítimas para protestar. El problema aquí es cuál sí, cuál no, cuando hay tantas como para decir esta sí, esta no. Se hace muy difícil, profe. De hecho, fíjate tú, aquí José Payares, un gran amigo, nos dice que precisamente ese es el problema, que no hay un foco, o sea, está muy disperso todas las razones, no hay unidad, nos dice él, y esa es la gran falla, y falta representatividad. Y como quedó evidenciado en el video de ayer, algunos tienen intereses personales por encima de esa representación que está protestando. Y ahí bueno, aquí también... Falta liderazgo, efectivamente. Y en el paro falta liderazgo. Y es que son muchos problemas y no podemos... Yo siempre he tratado, cuando veo algo, de tratar de entender la posición del otro. Y yo he tratado de entender dentro de todas esas posibles causas, una muy clara que manifiestan precisamente los jóvenes y que es una realidad de nosotros, que Colombia, la inequidad. Colombia es un país que definitivamente tiene una desigualdad. Lo podemos mirar en muchos sectores, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, la formación que si recibe un estudiante del Chocó a una formación que recibe el estudiante de Bogotá, de la capital, ¿verdad? Por todo el tema de recursos. Entonces, definitivamente hay inequidades, pero lo que a mí me abarca, o lo que a mí me preocupa es si esta es la forma, si este es el medio de lograr acabar con estas inequidades, si este es el camino. No sé qué piensas tú, Luis. Profe, es que salir a criticar algo o evidenciar el problema solamente sería la mitad. La otra mitad sería proponer una solución. Y de ahí el problema, ¿cómo soluciono lo que usted manifiesta? Por ejemplo, que un niño del Chocó no se pueda capacitar como un niño de Bogotá. Incluso me gustaría mencionar acá que una de estas posibles soluciones allá en el 91 en Colombia fue la acción de tutela. La acción de tutela vino para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Esa fue la intención, es decir, solucionar problemas.
Pero es aquí que en la práctica, y por eso digo que es lo difícil de la solución, imagínese, profe, que lo que hizo es que las tutelas, uno pensaría que donde más se violan derechos fundamentales o derechos humanos es en el Chocó o en La Guajira o otras regiones olvidadas, pero son los que menos interponen acciones de tutelas para garantizar sus derechos. Y donde más interponen acciones de tutelas es Bogotá, Medellín, Cali, donde se garantizan más los derechos fundamentales. ¿Y qué está haciendo la acción de tutela hoy en día en Colombia? Que es con muy buena intención, en el mundo funciona el amparo, pero en Colombia no está funcionando tan bien. ¿Qué hace, profe? Que esos recursos que deberían de ser para el Chocó, para La Guajira, por acción de tutela están llegando más para Bogotá, más para Medellín, más para Cali, y le están quitando recursos a esas regiones. ¿Y por qué? Una causa puede ser que hay personas con más educación en Bogotá reclaman más sus derechos, pero no, hace que nos olvidemos también de estas regiones. Y es ahí el problema. El verdadero problema es cómo solucionamos esto. Así es. Sí, aquí nos pueden dar 6 meses, ¿no? Pero y yo quiero discutir alguna de esas posibles soluciones. Aquí Coste 094 nos dice, ¿qué opinamos de la renta básica? Nos están preguntando, que es una de las tantas propuestas que han salido de mejora a esta solución. Esta es una de ellas, vamos a hablar de otras, pero para de pronto atender a esa pregunta que nos hace Coste 94, ¿qué piensas tú, Luis, de esa renta básica? En el contexto de Colombia termina siendo paradójico, porque si salimos a protestar por una reforma tributaria, es decir, porque nos van a imponer más impuestos, nos van a cargar impuestos, si yo pido una renta básica, colateralmente debo de pedir más impuestos, porque ¿cuál es la única forma que tiene el Estado para dar un subsidio, para garantizar un derecho, o para, en este caso, la renta básica, si no son los impuestos? Entonces me parece que el paro se contradice por las personas que piden renta básica y a su vez piden menos impuestos, se están contradiciendo porque no son excluyentes. Si yo pido renta básica, inmediatamente se deben de subir los impuestos, porque el Estado, hay que entender que el Estado no produce nada. Es decir, el Estado no tiene otra forma de recaudar dinero sin dañar la economía del país que sean impuestos, porque la otra sería la que proponen candidatos o países cercanos, que es imprimir dinero, pero ya es económicamente ya está superada esa discusión, que imprimir dinero no va a traer más bienes y servicios. Entonces, si se pide renta básica, inmediatamente estoy pidiendo más impuestos. ¿Qué haría eso, profe? Yo creo que no sería viable ni en Colombia y en ningún lugar del mundo, porque la renta básica, como lo dije anteriormente, es de los impuestos de otra persona. ¿Y cuál sería el fundamento ético de darle a una persona lo que ha trabajado otra persona? Éticamente ya tiene ciertos problemas, pero además Colombia tiene un problema adicional, Colombia y Latinoamérica. Es que los recursos no se destinan como deben ser, porque la mayoría de políticos, aunque no todos, no hay que generalizar, existen unos buenos, la mayoría de políticos muestran corrupción, o otros no son muy diligentes manejando los recursos. Entonces, si yo pido renta básica, entonces ya, primero, pedir más impuestos, y segundo, le estoy pidiendo a alguien que no maneja muy bien los recursos que administre mucho dinero, y que, como se ha visto en Colombia, no son tan buenos administradores. Entonces, yo no pediría renta básica porque no quiero ni más impuestos, y tampoco quiero que estas personas, políticos, que en su mayoría no manejan bien los recursos, manejen dinero, porque probablemente no llegarán al destino que es. Sí, yo le sumaría a lo que tú has comentado, Luis. Por ejemplo, uno escucha en Estados Unidos que el presidente Biden propone, para conseguir recursos,
para superar el golpe económico que ha dado la pandemia, que no es un tema de Colombia, es un tema mundial. Inclusive un país como Estados Unidos también está pensando de dónde sacar más plata para ver cómo saca adelante a su nación. Está pensando en ponerle impuesto al 1% más rico de allá. Pero, y eso se oye muy bien, y eso se oye supremamente atractivo. O sea, es de esas propuestas que ganan votos. Pero el tema es que yo no sé, Colombia, compararse con Estados Unidos, ese 1% de los más ricos, ese 1% da para atender ese pliego que están pidiendo de cosas para poder levantar los bloqueos y levantar el paro. Yo creo que la suma no da, pero toco esto para hacerte otra pregunta, Luis, por lo menos saber qué piensas tú y qué piensan las personas que están con nosotros. Yo lo veo de esta manera, digamos, proponiendo soluciones. Uno podría decir, demos subsidio, que es la famosa renta básica. Otras personas uno las ha escuchado, pero ¿por qué no se invierte en educación? Porque están pidiendo eso, educación gratuita, que eso definitivamente es, como dice el refrán, es enseñar a pescar para un mejor futuro, para el desarrollo del país. Tiene el problema de que eso es como a largo plazo. Otras personas hablan de ayudar a las empresas, a las micro, medianas, que están muy golpeadas. De hecho, leía en estos días que a raíz de todas estas propuestas, FENALCO informó que 40,000 negocios, empresas han cerrado. O sea, el COVID más todas estas protestas. Entonces, otro día vamos a meterle plata a las empresas, que las empresas generen empleo y se formen una bola de nieve negativa. Pero son como todas esas alternativas. No sé si tú ves una adicional o ves que alguna de estas tres que hemos mencionado tiene más peso que otra, o ninguna. Sí, bien, creo que acá yo creo que no se debería de invertir este dinero en ninguna, ni en educación, ni en las empresas, ni le agregaría otra, ni salud. Voy a empezar por educación y salud, porque la salud y la educación, que sea, por ejemplo, gratis, matrícula cero, no garantiza que un país sea más próspero. Un ejemplo de ello es Cuba. Cuba, la educación es gratis, la salud es gratis y cuentan que es muy buena, pero allá no son muy prósperos. Entonces se necesita algo más que educación y salud, que podría decir uno que invertir en las empresas, pero yo creo que tampoco. ¿Por qué? Porque como dije, los políticos no administran muy bien los dineros y posiblemente, como ha pasado, esos recursos no llegan a las empresas que son, sino que terminan en los amigos, en los que son amigos de los políticos. Caso como el de agroingreso seguro. ¿Qué propondría yo? Como no quiero que me eduque el Estado, porque es que no ha mostrado eficacia en la educación. Si miramos las pruebas PISA, no nos va muy bien, o incluso podría decir nos va pésimo en las pruebas internacionales. En la salud vemos que está muy por el piso y cada vez peor. Ve uno Salud, Café Salud, Medimás y otras entidades de salud que han fracasado, que hay que hacer filas, casi que para querer un medicamento hay que interponer una tutela. Entonces, ¿qué propondría yo, profe? Que como no quiero que el Estado me dé eso, sino que quiero yo mismo poder pagar la salud, poder pagar la educación, y si soy empresario, que me vaya bien, que no me quiten. Así como quiero que no me den, lo único que le pediría al Estado colombiano es, por favor, no me quite tanto. Y yo no sé si usted, profe, o los que están viendo este live, se han puesto a pensar cuánto nos quitan en impuestos. Podría hacerlo con lo de una empresa, pero aquí nos atacarían por todo lado. Entonces podríamos hacerlo que incluso con una persona que gana el mínimo le quitan demasiado dinero. Entonces, por ejemplo, en impuestos, una persona que gana el mínimo, el empleador debe de pagar un impuesto por la seguridad social que paga. Es decir, ese dinero
bien podría ser para el empleado, o bien podría ganarlo el empresario y no sé, ser más productivo, o al final de cuentas el producto bajaría porque competiría mejor con las otras empresas. Luego de que recibe esta persona el salario mínimo, que ya le quitaron, de entrada le quitaron, se lo consignan a una cuenta, ya le quitan el 4 por 1000. Entonces al mínimo ya no gana el mínimo, sino que ya gana lo que le quitaron por seguridad social, lo que le quitaron por impuestos y ahora por el 4 por 1000. Estas personas después, si son responsables, yo sé que sí, no se la toman, sino que va y hace mercado. Resulta y pasa que en cada producto que uno compra, o en su mayoría, 19% de IVA. Y así lo que uno gana 1 millón, le terminan quitando 400.000 o 500.000 en impuestos. Entonces, como yo estoy diciendo que no quiero que el Estado me dé subsidios, ya sea educación, salud, sino que quiero que me la deje pagar a mí, creo que yo soy un poquito más diligente de lo que ellos han mostrado. Esto no solamente es para las empresas, pensaría uno, sino es para la persona. Hice el ejemplo con una persona que gana el salario mínimo. Las empresas, al tener que pagar menos impuestos, podrían ser más competitivas y sería más fácil crear empresas, porque en Colombia es supremamente complicado crear empresas. Los que crean empresas son titanes en Colombia, son unos berracos. Porque es que con tanta carga impositiva, yo he visto lo que paga mi jefe por tenerme a mí trabajando y tener a todas estas personas trabajando, es básicamente que lo castigan por ser exitoso. Si no le cobraran tantos impuestos, habrían más empresas. Al haber más empresas, habrían más personas con empleo. Porque hoy en Colombia, lastimosamente, y es una de las por lo que protestan los jóvenes, es el desempleo. Existe mucho desempleo, y cómo no haber desempleo si las empresas, como usted dijo en el estudio, quiebran por la pandemia. Podríamos decir que ahorita algo por los bloqueos, y también podemos decir que por tantos impuestos que hay que pagar. Entonces yo le diría al gobierno, vea, no me dé educación, además me la da mala. Por favor, no me dé salud, que me la da mala. Esto no, tampoco me ayudan las empresas, porque yo quiero es como que sea que el que prospere es porque es buen empresario, no porque soy amigo del alcalde de turno, del gobernador de turno o del presidente de turno. No, porque yo vendo buenas empanadas. Y cuando hablo de empresario no estoy hablando solo de los Posada Tobón o los dueños de Caracol Risa, sino el que tiene una panadería aquí a la vuelta de mi casa. Así es. Entonces, estas personas son unos berracos, unos echados para adelante, que pueden sostenerse en un estado que le quita tanto. Entonces yo creo que esa sería mi solución, profe. Y terminaríamos ayudando, aunque pareciera en principio que al no dar educación, al no dar salud, estoy como afectando al más pobre, lo terminaría ayudando porque no le estoy quitando y le estaría dando una opción de empleo en alguna empresa que pudiese estar en un país con impuestos bajos. Ahora que tocas, Luis, este tema del empresario, a mí me llama la atención que el empresario en Colombia, en nuestro país, es una persona que no goza, o sea, en general es visto como una persona que se aprovecha, no tiene una buena visión. En otros países, como dices tú, el empresario es considerado una persona berraca, que apoya a su país, o sea, es bien visto. Aquí desafortunadamente lo miramos muchas veces como una persona que se aprovecha de los demás, o sea, fuera de todo lo que tú has mencionado eso a mí siempre me ha llamado la atención en nuestro contexto, y creo que es parte del problema. Pero cambiando de tema, no mucho, pero de esas soluciones que uno ha escuchado que se oyen hasta bonitas, hay algunas en las que no estoy tan de acuerdo, como cuáles, como reducir el número de congresistas o bajarles el sueldo. A mí me parece que se oye bonito, y si eso lo sometieran a votación, pues yo creo que votaría a favor de eso, que le bajen, por ejemplo, el sueldo a los congresistas. Eso se oye muy bonito, pero el otro día, sacando las cuentas con un amigo, con un porcentaje que proponía,
eso daba más o menos 20.000 millones de pesos al año, que para usted, para mí, para muchos de los que estamos en esta, es toda la plata del mundo, toda la plata del mundo. O sea, pero si lo vemos en el contexto de un presupuesto de un país como Colombia, eso es un grano de arena. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese tipo de soluciones propuestas realmente son soluciones. ¿Qué piensas tú, Luis? Profe, como usted lo indica, no solucionaría el problema, pero yo sí estaría de acuerdo con que bajaran los salarios de los congresistas, y no solo de los congresistas, sino de todos los servidores públicos, porque uno evidencia en la práctica que ganan mucho más dinero que si lo comparamos con alguien que trabaja en el sector privado. Por ejemplo, una persona que es la que, no se hace el aseo, por ejemplo, en el Palacio de Justicia o en el Congreso, gana más que la persona que hace el aseo en una empresa privada. Y a mí, ¿qué me gustaría? A mí me gustaría que ganaran los justos y que no sean tantos. Eso sí, sabiendo que con lo que se va a ahorrar no se va a solucionar muchos problemas, porque el Estado necesita mucho más dinero, pero yo me preguntaría, ¿por qué no hacerlo? Si estas personas no merecen ganarse tanto dinero, y digo que no merecen, por lo menos los que están, porque no muestran un proyecto de ley que sea digno de una persona estudiada y entregada al trabajo para el salario que gana, y además de los otros beneficios que tiene. Una persona que trabaja poco tiempo y además que se le está pagando con el dinero que nosotros aportamos, que nos quitan en impuestos, porque repito, el Estado ¿con qué le paga si no es con impuestos? Entonces, aunque no sea mucho dinero, yo estaría de acuerdo con rebajar el salario de los congresistas. Además, y sí, suena bonito, pero ¿por qué no lo habremos hecho? Es la pregunta. Y además reducir su número, es que son más de 200, ¿por qué tantos? Pero asimismo no solamente ellos, porque no solamente el problema es ellos, así sería poquito, pero si nos ponemos a pensar en los ministerios, en los viceministros, en los asesores de estas personas, que incluso si uno revisa, hace un estudio en la Contraloría, se da cuenta que muchos asesores externos ganan más que los mismos funcionarios públicos. Entonces, si se le bajara no solamente a los congresistas, sino mirándolo holísticamente, es decir, si miramos todo el Estado, si se le baja a lo justo, no estoy diciendo tampoco que se le pague cualquier cosa, sino lo justo, lo que ganaría otra persona haciendo eso mismo en el sector privado, porque al fin y al cabo le estamos pagando con impuestos, con dinero de nosotros. Entonces, creo que ahí ya habría una diferencia. Ahí ya habría una diferencia, y no solamente los funcionarios, sino también estos asesores externos que ganan tanto dinero y que, además de que ganan tanto dinero, no son tan buenos, porque habrán unos buenos, no voy a universalizar, todos son malos, o por trabajar en el Estado es malo, no, muy seguramente hay unos buenos, pero en su mayoría no lo son, profe, y normalmente llega el amigo, llega el que estudió conmigo, llega el que me aportó a mí en campaña, y no llega el más juicioso, el mejor en tal área, sino el amigo de alguien. Entonces yo estaría de acuerdo con reducir el salario, estaría de acuerdo con reducir el número, y no me quedaría ahí, yo seguiría reduciendo. Y aquí, profe, a mí me gustaría mencionar que incluso cuando inició la pandemia, Duque intentó hacer algo parecido, pero eso sí no se lo resalta. Él, mediante un decreto presidencial, interpuso a los servidores públicos que ganaban más de 10 millones de pesos un impuesto para poder pagarle, enviar subsidios a las personas de estratos 1 y 2. Recuerdo. Pero la Corte Constitucional, por medio de sentencia, ellos ganando altos salarios, dijeron que ese decreto era inconstitucional. Es decir, Duque hizo un hecho, esta propuesta que tanto le gustan a tantas personas como a mí, y muchas tantas, pero la Corte Constitucional dijo que no, que era inconstitucional. Son 9 magistrados en la Corte, profe. Y uno dice, pues si los 9 se pusieron de acuerdo, pues tendrá razón. Pero no, fue una votación 5-4.
Es decir, que no estaban muy seguros si era inconstitucional o no, porque 5-4 es casi empate. Y entonces 5 personas no dejaron este impuesto a estas personas, y porque es que resultaron diciendo senadoras, salieron diciendo no, que es que ellos no podían vivir con tan poquito. Incluso en magistrados o jueces resultaron diciendo no, es que a mí de 22 me bajaron a 18 millones de pesos y yo ya con eso no puedo vivir. Sí, pero y aquí me gustaría mencionar algo que no sé usted qué piensa, profe, que ¿por qué nadie protesta contra la Corte? Si Duque propuso algo, es más, lo llevó a cabo, sacó un decreto, impuesto para los servidores públicos que ganen más de 10 millones, la Corte Constitucional tumba ese decreto, ¿por qué nadie protesta contra la Corte? Y si todos contra Duque, o incluso contra el Congreso, es decir, en tantas causas que hablamos al principio, profe, ninguna está el aparato judicial. Uno no, incluso la rama judicial, uno ve la rama judicial según al paro y ganando un poco de dinero estas personas. Es decir, siendo parte del problema estas personas. Sí, de hecho, yo creo que, digamos, una de las grandes conclusiones que podemos estar en esta es que no es un solo problema, son muchos, pero hay unos que son mucho más grandes que otros. Tú has mencionado uno que es el tema de la justicia. El tema de la justicia en Colombia no está funcionando bien, la verdad. De hecho, ayer la Procuraduría informó de que se van a prescribir más de 10.000 procesos de corrupción, que nos lleva al otro problema, que es la corrupción. De hecho, algunos de nuestros que nos están acompañando, por ejemplo, Hermes Castro, lo menciona. Uno de los grandes problemas que tiene este país es la corrupción. Inclusive, si uno pudiera lograr la justicia, lograr bajar el tema de corrupción, no se necesitaría la famosa reforma tributaria. Ahora, debo confesar que esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque fíjate tú que hay personas que han intentado hacer cambios como el que tú estás mencionando y se encontraron enseguida con la pared del sistema, que está muy acomodado en esa situación donde estamos. Luis, ya como para ir cerrando, digamos, de estas grandes preguntas que yo traía para este espacio, aprovechando que tú eres muy inquieto con el tema, una de las que yo me hago permanentemente, o por lo menos en estos últimos 30 días, es definitivamente lo que pasó en Cali. Es como la punta del iceberg, o me he preguntado eso, ¿por qué en Cali? Cali, ¿qué está pasando en Cali? O sea, porque tú lo decías ahorita, hay ciudades donde hay más inequidad, donde hay más corrupción, pero ¿por qué Cali? No sé si tú tengas alguna visión al respecto de lo que has estudiado del tema. Sí, profe, y a mí también me llama poderosamente la atención que uno creería, ¿quién salió a protestar? Los de La Guajira, las personas del Chocó. Sí, pero no, uno evidencia que el epicentro de las marchas está en Cali. Y la pregunta que usted hace es excelente, ¿por qué en Cali? Hay una evidencia que, empezando por el alcalde, que incluso es de oposición, el señor Ospina, se une con las personas que marchan y que está de acuerdo con el paro. Entonces, y no solamente en Cali, porque vemos unas tendencias de otros mandatarios que son los de grandes ciudades, como es Bogotá, y donde está la señora Claudia López, y por ejemplo Medellín, estos tres alcaldes tienen algo en común, que son oposición al gobierno, pero también son parte del gobierno, son de la rama ejecutiva, porque son alcaldes y son los que dirigen esa ciudad. Pero estas personas, en vez de ponerle frente a aquellas personas que salen a marchar no pacíficamente, sino como, no quiero usar la palabra,
usando la violencia, no le ponen frente no sé, la policía y algo, sino que antes como que entienden que usen la violencia. Incluso uno ve que hasta se unen a las causas de ellos, pero es curioso porque si ellos son parte del gobierno, no son parte del problema. Si ellos son alcaldes, no pueden a su vez proponer soluciones por lo menos en su ciudad, y al contrario lo que evidenciamos es que como que, yo también protesto, pero usted cómo va a protestar contra usted mismo, soluciones. Entonces, profe, me parece que en estas ciudades fueron permisivos en su momento, y eso hizo que fuera cada vez más fuerte. Además que terminaron protestando personas, se unieron a estas causas personas que no tenían esos intereses, sino que iban solamente a cometer actos violentos. Algunos, como se ha demostrado, pagos. Y Cali, Bogotá se prestó mucho para eso. Medellín no tanto, pero el alcalde se notó, fue permisivo con estas personas. Entonces, profe, uno ahí ya va evidenciando que hay algo como que electoral, como que hay un fin político en todo esto hacia las urnas. Porque uno pensaría, si estamos protestando por las injusticias sociales, pues quien debería salir serían las personas de Quito, las personas de Riohacha, las personas de Leticia, pero estas personas no salen. Y lo que uno escucha es que los que están en Cali, en Bogotá, en Medellín, están saliendo por esas personas, pero a eso también habría que preguntarlo, bueno, ¿y a usted quién lo eligió para que hablara por esas personas? Exacto. Usted. Entonces, profe, ahí ya se nota que ciertas corrientes políticas, siendo gobernantes, como son alcaldes, no se hacen cargo de sus funciones, como sería detener los actos violentos, y además se unen como a esas con causas para protestar contra el gobierno o el partido político que está en la presidencia. Pero cuando ellos son parte del problema, bro. Y entonces si nadie los detiene, pues ¿qué va a hacer? Que cada vez la violencia va a traer más violencia. Y la policía cuando reaccionó, pues ahí están los videos, tampoco reaccionó de la mejor manera. Sí. De hecho, mira, y lastimosamente hay muchos heridos, hay personas que murieron en estas marchas, y lo peor es que todavía no se sabe por qué murieron. Sí. De hecho, Luis, nosotros hemos tocado algunos puntos, pero esto definitivamente es una paella de muchos problemas. Aquí un gran amigo, Nadine Madera, al cual le mando un gran saludo, nos dice que el DOC emitió un informe que el 70% de la coca sale del sur del país. O sea, esa es otra variable, es uno de los grandes cánceres que tiene el país, el tema de la droga, y que también se han sumado de manera disfrazada para que el gobierno frene todas esas acciones que está haciendo para frenar los cultivos. Yo no sé si de buena manera o no, pero también están ayudando, están patrocinando para que haya estos bloqueos. ¿Y por qué lo toco? Bueno, primero porque es uno de los grandes problemas que tiene el país, pero además de eso, y aquí viene mi última pregunta, es, yo no sé, yo siento que esto también es algo como que está pasando en el mundo de un tiempo para otro, ¿no? Lo vimos en Chile hace poco, que me sorprendió, porque, no sé, Chile para mí era de los países a mostrar de Latinoamérica. Lo vimos en Francia hace poco a través de los chalecos amarillos, lo vimos en Brasil, bueno, y algunos de estos países que he mencionado no tienen estos problemas de droga, pero igual hay una insatisfacción, hay un tema de clamor de la ciudadanía por muchos factores. Entonces, yo no sé si es un tema que podríamos decir, no, es que es Colombia el problema, es un tema mundial. No sé, ¿qué piensas, Luis? Profe, es que yo creo que existen causas legítimas
para estar en los cuales uno estaría de desacuerdo, pero a su vez pueden haber también causas de acuerdo. que no son legítimas. Y extraña mucho, por ejemplo, en Chile, que estando también siendo lo más próspero de Latinoamérica, protestaron, lograron una constituyente, es decir, que están como que cansados de este régimen, y ahorita están en una constituyente. Y uno ve en Francia lo que usted mencionaba, pero existen causas que no tienen sentido. Es decir, yo puedo protestar como en Colombia, yo creo que es válido protestar porque existe mucha injusticia, pero por ejemplo en Francia uno ve que personas protestan por el lenguaje inclusivo. Ayer vi una noticia que ya la justicia dijo que por favor no más ese lenguaje inclusivo porque no estaban permitiendo que los niños entendieran. Ahora bien, si alguien sale a protestar por el lenguaje inclusivo, por decir una que a mí no me parece legítima, existen otras, pero para no controvertir no las mencionaré, es porque uno ya tiene solucionado su vida. Es decir, usted no aguanta hambre, usted ya tiene trabajo, usted está bien de pensión, usted está bien de salud, para salir a protestar por un lenguaje. En Colombia la situación me parece que es distinta. En Colombia sí, yo por el momento no he escuchado eso. Claro, porque aquí estamos pensando es que no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos las pensiones, los impuestos. Entonces, en otros países habrán también protestas, pero no creo que sean similares a las que hay en Colombia. Y que hayan protestas no significan que tengan la misma causa. Bueno, podrán confluir en ciertos asuntos. Podrán ser armónicos en ciertos asuntos, pero en Colombia no serían los más importantes, porque tenemos problemas más graves aún, como usted lo mencionó, o lo mencionaba a lo largo de este conversatorio, como son la corrupción. Por ejemplo, en Chile no había corrupción, y aún así salieron a protestar, pero ¿qué corrupción? Allá no podían protestar en contra de la corrupción, pues porque no hay. O en Francia, o en Inglaterra, que van a protestar contra la corrupción si no hay. O es muy mínima a comparación en Colombia. No sé si me entiende, sí, Luis, ya digamos para terminar y a manera de conclusión por parte mía, me gustaría que tú me dieras alguna. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con los bloqueos, creo que no es la solución. Me identifico con muchos de los comentarios que nos han hecho las personas que nos han acompañado y a las cuales les agradezco que, digamos, si me toca escoger dentro de esta paella de problemas, el principal para mí es la corrupción y lo toco porque nosotros tenemos la forma de cómo hacer algo al respecto. O sea, se vienen unas elecciones. De verdad que la mayoría de las personas se queda ese domingo de elecciones acostada en sus camas, viendo las noticias, quejándose del país, y eso hace que inclusive personas buenas no propongan su nombre porque dicen, ¿para qué? Si siempre van a quedar los mismos, porque tienen esas maquinarias. Entonces, yo me voy más por esa línea de la parte democrática y convencido de que los bloqueos y la violencia que ha habido en algunos, para mí no es la solución. No sé si, Luis, a manera de conclusión, para cerrar, quieras expresar alguna conclusión desde tu óptica, ¿no? Sí, profe, usted tocó varios puntos como los bloqueos y esos, yo tampoco estoy de acuerdo con los bloqueos por cuanto terminan haciéndole daño a aquel que dice que defiende. Porque con el bloqueo no le causan un problema a Duque, le causan un problema al comerciante, al que se dirija a otra ciudad, y terminan lastimando a aquel que supuestamente está defendiendo. Respecto a la corrupción y cómo solucionarla, es pesado el problema, profe. Porque ¿cómo solucionamos la corrupción? Eso, decirlo es sencillo, pero ¿cómo? Por ejemplo, hubo una consulta anticorrupción. No ganó. Pero la ley anticorrupción sí se hizo, creo que en el año 2019.
salió una ley anticorrupción en la cual le daban cárcel a los corruptos. Uno pensaría, la ley es solución para la corrupción. Pero resulta y pasa que no, profe, en el año 2020, en el año inmediatamente anterior, hubo más corrupción que antes de la ley anticorrupción. Entonces eso quiere decir que no funcionó, que por ahí no es el camino. ¿Y por qué no es por ahí el camino, profe? Y aquí a mí me gustaría llamar la atención de todas las personas que están en este video. Y es que hay que analizar que el problema es mucho más de fondo, profe. El problema no solamente allá en los políticos, como pareciera hoy en día con estas marchas. Nosotros vemos que en Colombia existe una cultura de que el vivo vive del bobo. O siempre a sacar tajada, o siempre a sacar beneficio de todas las situaciones, y a ese se aplaude. Por eso las personas que han tenido la oportunidad de salir del país, normalmente uno llega a otro país de primer mundo y uno queda asombrado. Uno dice, uy, aquí respetan el semáforo, aquí respetan la fila, aquí no se cola. Eso es, profe, porque aquí tenemos en la mente esa creencia que el vivo vive del bobo. Y mientras exista, va a ser imposible acabar la corrupción, así nos inventemos las leyes que sean. Quiero decir también, profe, respecto a este tema de la corrupción, que debemos es de mirarnos a nosotros mismos. Es decir, si yo le ofrezco la mordida, a lo que llaman la mordida, al agente de tránsito, si el agente de tránsito me la recibe, ahí está el problema. Usted que es profesor, si yo soy estudiante y ahora que el del estudio es virtual, aprovecho que por la cámara y puedo poner aquí al lado la copia, yo soy parte del problema. Si yo en una fila no la hago y me colo, si yo trato de sacar beneficio de las personas cuando estoy en una posición dominante, yo soy parte del problema. Y por más leyes que existan, no vamos a solucionar la corrupción. Porque aunque es fácil decir que acabemos la corrupción, acabemos, por ejemplo, los que están gobernando, pero si la sociedad sigue así, quien va a llegar a gobernarnos, muy probablemente también va a ser corrupto. Y por eso es que vemos no solamente corrupción en el Estado, no es en el único lado, uno también ve en las empresas, uno ve que ciertas empresas se unieron para subir el precio, lo que llaman el oligopolio. Uno ve corrupción en la policía, uno ve corrupción en los docentes, uno ve corrupción en la justicia, y uno como privado, si se encuentra, no sé, si uno hace un daño, uno lo primero que hace cuando hace un daño no es, vamos a pagarlo, sino que uno mira a ver si lo vieron. Si no lo vieron, uno se vuela. Ayer hablaba con mi suegra respecto a ese tema. Y yo creo que eso es parte del problema. Eso es parte del problema, y no vamos a solucionar la corrupción con ley anticorrupción, con 7 veces sí. Lastimosamente no es así. Y a manera de conclusión, me parece que es un camino largo, que podríamos hacerlo, pero es desde una perspectiva ética de tratar de mirarnos también a nosotros mismos. Sí, el gobierno está mal, pero nosotros también. Nosotros, ¿en qué estamos fallando? ¿Yo qué estoy haciendo mal? ¿Yo que me colo? ¿Yo que le doy la mordida? ¿Yo que me copio en un examen? Este camino es súper largo y no lo vamos a pasar porque, no sé, porque yo dije esto de un día para otro, no sería ingenuo. Pero sí sería como que ir cambiándonos esa mentalidad. Como no es la solución, ¿qué propondría yo, profe? Como sé que la sociedad es corrupta, por ende, quien llegue a gobernarnos normalmente va a ser corrupto, yo propondría que no le demos tantos recursos a estas personas para que administren, puesto que si no le damos muchos recursos, no van a tener que robar. Eso sería, ¿eso qué sería? Que incluso fue por lo que inició el paro, impuestos bajitos.
la reforma tributaria. Impuestos bajitos, pero a diferencia de lo del paro, yo diría que colateralmente no nos den ni salud, ni educación, ni estos derechos, sino muy mínimos. Y que los impuestos que nos toque pagar, no estoy diciendo que sean impuestos, sino que sean bajitos, estos sean para sostener un Estado pequeño, donde hayan los congresistas justos, el salario que merecen, los ministerios justos, el salario que merecen los ministerios, y así todos los servidores públicos, y a su vez que no den tanto subsidio. Pero ojo aquí que no me van a catalogar de inhumano, que porque yo no quiero que ayuden a los menos favorecidos, no, yo sí quiero, sino que como dije anteriormente, yo siento que la sociedad colombiana es corrupta, esos recursos lastimosamente no van a llegar a quien lo necesitan, sino que el político de turno muy probablemente se exportará, haciendo la excepción que existen buenos políticos. Y ya esos buenos políticos tendremos que valorarlos muy bien, pero también tendremos que identificarlos cuáles son. Entonces yo propondría eso, profe. No darle muchos recursos porque lastimosamente no lo manejarían de la mejor manera, y a su vez no nos den tanto subsidio, pero con lo que yo me voy a ahorrar pagando impuestos, puedo pagarme la educación, puedo pagarme la salud, y además poder tener un empleo, porque si hay bajos impuestos, van a haber más empresas que le van a dar a muchas personas empleo. Eso mientras podemos solucionar el otro problema que mencioné, que es el de la sociedad corrupta. Mientras vamos día a día enseñándole que aquel que se cole no lo aplaudimos, sino que hey, no se cole. Aquel que veamos celebrando algo que porque hizo algo de viveza, no lo celebremos, sino que hey, pana, está mal lo que hiciste, no hay por qué celebrar. Y creo que ahí ya solucionaríamos el problema de fondo y creo que funcionaría el sistema que sea. Pero mientras tanto, mientras llega ese día, si llega, no le demos tantos recursos al Estado. Bueno, te cuento, Luis, que o sea, lo que tú propones, la verdad no lo había pensado y es algo que se sale, como dice, pensar por fuera de la caja, es algo novedoso, me llama la atención y por eso es que me gustan estos espacios. De verdad, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros todo lo que tú has averiguado, has estudiado, has investigado sobre el tema. De verdad que ha sido muy interesante. Te quiero contar que llevamos 1 hora conversando, no la he sentido y creo que hablamos como el 0.001% de lo que podíamos hablar de estos temas, o sea, de este tema, porque realmente hay mucha tela por cortar. También creo que es el live donde las personas han participado más, o sea, he estado tratando de transmitirte las inquietudes que veo de los comentarios, así que ha sido el live más largo, ha sido el que más han participado. Definitivamente es un tema bastante interesante, polémico, y yo quisiera, para cerrarlo, decirle a las personas que nos han acompañado, además de agradecerles, que lo que han escuchado es la conversación de dos amigos, dos personas que conocen algunas cosas. Creemos no tener la verdad revelada, ni estamos aquí siendo dogmáticos, estamos expresando unos puntos de vista con el mayor respeto. Seguramente algunos pensarán de manera diferente, es lo que nosotros creemos, y sobre todo explicar que lo traje a colación por donde empecé, porque definitivamente para mí sí es un tema de liderazgo, que es nuestra razón de ser en este proyecto virtual, porque estamos trabajando en conocer el contexto, lo que está pasando, saber qué es lo que está pasando, conocer o entender por qué el otro está actuando así y tratar de entender ese pensamiento diferente. Y lo tercero, y no sé si es lo más importante, pero sí lo tercero que resalto de esta conversación, es que entender que si nos quedamos solo en crítica, ese es el camino fácil, no es el que normalmente tomamos todo. Hay que tratar de proponer soluciones y ojalá ponerlas en práctica. Así que, bueno, con Luis, con esto me despido y darte las gracias nuevamente. Profe, muchas gracias a usted y un saludo a todos los que nos vieron, a los que tomaron esta hora, que también me pareció súper corta, por vernos y explicarnos, dar nuestro punto de vista.
Y quería manifestar que aunque pareciera que soy un poco pesimista, yo creo que sí hay esperanza. Hay esperanza incluso, como lo que usted dice, en aquellos que piensan contrario a uno. ¿Por qué, profe? Porque aquel que piensa diferente a uno también está interesado en este tema político y de forma desinteresada. Es decir, esa persona como no cabe entre los que están, los que yo mencioné, que el vivo vive el bobo, o el que quiere la corrupción, sino que está interesado en un tema, aunque piense distinto a mí o distinto a usted, pero de forma que no quiere sacar beneficio para él, sino que quiere lo mejor para el país. Eso da esperanza, da esperanza, pero también llamo la atención para decir que no basta con eso, sino que también, como lo dice muy bien el profe, hay que mirar cuál es la solución, hay que mirar cómo solucionamos con eso que no estamos de acuerdo. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis, de verdad, y a todos los que nos acompañaron ahí. Sigo recibiendo mensajes de que busquemos otro espacio. Ahí nos están invitando a toda una universidad para que hagamos un conversatorio parecido. Así que, y esto queda grabado y la gente va a poder verlo. Así que, Luis, muy agradecido y seguramente nos volveremos a ver en otro espacio. Profe, un gusto y por acá, ahí estaré, profe, donde me invite. Muchas gracias. Muy formal. Gracias a todos. Soy Carlos Granadillo y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema en Un Café con el Profesor. Les deseo un resto de día desbordado en energía positiva.